solo hacia tu abdomen. Y de igual manera, respira natural solo hacia el abdomen. Trata de mantener tu atención en la respiración. Haz más larga la inhalación. Haz más larga la exhalación que la inhalación en el abdomen. Ahora lleva tu atención hacia el pecho, el abdomen, ya no lo mueves. Respira naturalmente hacia el pecho, solo hacia el pecho. Haz más larga la inhalación. Y haz ahora mucho más larga la exhalación, buscando mantener tu intención de presencia, conciencia en tu respirar.
clavículas, haciendo que tu respiración sea larga en la inhalación y en la exhalación. Tómate el tiempo necesario para inhalar todo lo que puedas inhalar y exhalar todo lo que puedas exhalar. Largo, profundo. Y aquí te voy a pedir que cuentes así de largo y profundo del 9 al 1 tus respiraciones. Inhalas, inhala, inhala. Exhala. Nueve. Inhala. Exhala. 8. Inhala. Exhala. 7. Continúa hasta el 1. Suelta el conteo, no importando en el número en el que estés. Inhala, 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 sostén. Sigue sosteniendo. Y exhala, 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 exhala. Largo, largo, largo. Vacías, sostén y siente ese vacío. Sigue sosteniendo sin aire. Sigue sosteniendo sin aire. Inhala, 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 inhala. Sostén. ¿Cómo es ese sostener?
Exhala. Exhala. Vacía, vacía, vacía. Sin aire. Sostén. Retén. No entra nada, no sale nada. Sostén. Concientiza ese vacío. Hay una ligereza que puedes disfrutar. Inhala, 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 más, sostén. Exhala, 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 sin aire, sostén. Inhala. Respiración natural. Y vas a empezar a respirar rápidamente, buscando hacer énfasis en la exhalación. Inhala, inhala, inhala y exhalas. Profundo. Y otra vez, inhala y empiezas a exhalar rápido y profundo. Inhala, sostén y exhalas. Largo y profundo. Y de nuevo, esa es la respiración dinámica, énfasis en la exhalación. Inhala, sostén y exhala. Y observa hacia dónde estuviste respirando en estos rápidos, donde era más fácil respirar o llevar el aire hacia el abdomen, hacia el pecho. Si es que lo pudiste notar. Si al ir acelerando, perdiste el ritmo, en dónde se bloquea. Y poco a poco vas moviendo tu cuerpo para regresar al movimiento y a sentarte.
calma y suavidad, te vas sentando. No puede suceder así, costumbres. ¿Hasta qué punto lo observaste? Es decir, ¿te quedaste muy al principio, muy en medio, sí, cercano al final, en medio? ¿Okay? Como que llevaba la cuenta y se me movió ahora, ahorita mismo. Okay. Eso fue lo que más me gustó. Sí, la retención sin aire es de las cosas más difíciles. Y puede llegar a ser un poco confrontador, ¿sí? Y movedora de emociones. Normal, parte de. ¿Notaste que fue más fácil respirar? ¿Hacia qué área fue más fácil respirar? ¿Abdomen o pecho? O si inclusive pudiste llevarlo hacia clavículas. Con la cobija me costó menos trabajo que sin la cobija. Okay. Sí, no me costó mucho trabajo llegar hacia Ok. Cuando respiraste rápido, ¿qué área movías más? ¿Abdomen, pecho? pecho. Ok, pecho. Perfecto. ¿A ti cómo te fue, Yuri? Me costó como en la posición. Ajá. Llevarla como llevar el pecho. La respiración, llevarla al pecho. Ajá. También, yo creo que por estar muy relajada, me costó hacer las respiraciones rápido. Porque me traté de hacer, pero No lo lograste. Ok. ¿Y en las retenciones cómo te fue? ¿Las pudiste seguir o no? Ok. Todo bien, ¿no? No era examen. No, ok. ¿A ti cómo te fue? Bueno, en el mismo enfermé la garganta, entonces no puedo respirar muy bien porque me empiezo a ahogar. Okay. Y de hecho me ha tenido mucho miedo de respirar profundo y digo, en las prácticas con Paco, justo vine a una y tal, como me empecé a ahogar. Entonces, por eso me levanté a la mitad de una y empecé a tomar agua. En las retenciones en una sí me costó un montón. La penúltima estaba haciendo y sí respiré antes, pero las demás. ¿En la retención con aire o sin aire? Sin aire. Justo fue como. Justo la penúltima que hiciste, de que yo decía, ya. Y tú no decías quitarlo. Eso fue como la más. No sé por qué las otras no sé si duraron más o menos y en ese momento mi mente se fue o era como también ese miedo de no ahogarme. Porque si todo el tiempo que estábamos respirando como que pensaba mucho en eso de que no me hago mejor. O sea, en mi cama ahorita duermo con 8 cobijas así casi ¿no? Para no estar acostada. Okay. Pero era como eso, nada más el dedito me doy. No te vayas a intentar ahogar ahorita, Mariel. Y respiro mucho de la abdomen. ¿Notaste que fuera más fácil hacer larga la inhalación o más fácil hacer larga la exhalación? No importa en qué área. No me costó como ninguna, porque normalmente sí respiro como muy largo. Entonces no me costó tanto nada más. Digo, esa fue en una que siempre como en pánico de ya quiero respirar. Porque Carlos no sé de qué Sí, es el estar en el vacío, como poder atravesar el vacío y disfrutarlo. O sea, también cuando no estás sosteniendo nada, puede haber un disfrute. O sea, sí, lo puedes alcanzar a tocar, o sea, esa ligereza, solo que claro que no es lo más fácil. Pero hace un tiempo practiqué hipoflexivos, entonces tampoco ha sido tan difícil, pero digo que sí hubo uno donde ya. Ok. Ya es que la limita Okay. Cuando dijiste que disfrutáramos el vacío, lo sentí. Ajá. Lo sentí. Sí. Rápido. Sí, es un lindo recordatorio. A mí me parece un muy lindo recordatorio como uno también puede disfrutar la nada. O sea, donde te sueltas y te entregas a la nada.
¿no? Entonces, y la mente tiene ese poder, o sea, a ese grado de poder podemos llegar, ¿no? Sí. ¿Cuántos segundos cerrabas sin aire? Varió, lo hice de varios largos, pero llegamos a 30 segundos. Sí, llegamos a 30 segundos, que no es lo más fácil. Y en realidad tampoco era como que, bueno, o sea, te voy a regañar porque haya respirado, o sea, si tenías que salir antes, salías antes, ¿no? Pero como para irlo, justo es como ir midiéndolo, ¿no? O sea, como ir alargando esa posibilidad de cuánto puedes sostener y más y más y más, y ver esa capacidad, porque también es muy bello poder ver y romper con un miedo, ¿no? O sea, de repente también cuando lo logré y sí pude, y hasta el gozo de volver a tomar vida, o sea, y volver a tomar. Eso se sentía súper rico. Volver a respirar. Ajá, justo. Ok. Tú te relajaste, pero Yo pudiste... estaba en el vacío, ¿ok? Porque ahorita que empezaron a decir de la respiración, yo dije, no me acuerdo nada, no me acuerdo de instrucciones de respiración, de qué están hablando. Sí, y luego ya que repitieron algunas cosas específicas, dije, bueno, sí me acuerdo haber escuchado. Y yo empecé a hacerlo, luego ya dije, sí hubo instrucciones, sí hubo como retención, ahora sí, ahí estuve yo. Ese fue mi proceso de asimilación y estuve muy agotada en la parte sentada de la meditación y mi cabeza no pasó ahí, de repente siento que mi cuerpo se desmoronaba. Como que te vas a caer, ¿no? Ajá, ok, sí. Cuando estás muy cansada y hay un espacio de soltar y relajar, el cuerpo de repente dice, puedo pasar factura, ¿no? Entonces me puedo soltar y relajar. Yo en particular no estoy cansada y no tengo por qué estar cansada, pero sí sentí en mi cuerpo, Y dijiste algo muy interesante hace rato. Mi sistema nervioso, o sea, al inicio de la clase, ha sentido algo, o sea, un cambio, ¿no? O sea, hay un proceso en tu sistema nervioso. Y esto es sistema nervioso. ¿Sí? O sea, mucho de lo que trabajamos ahorita es sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso parasimpático hace lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, y sí, a veces para sentarse a meditar o para poder hacer una respiración, cuando estás cansado hay que hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, este esfuerzo de no dormirte, ¿no? Este esfuerzo. Por eso les dije hoy, se fijan que es la primera vez que les digo, tú nota cómo vienes. Si vienes muy cansado, no cierres los ojos. O te invito, no les dije, o sea, les invito a no cerrar los ojos. Si vienes muy acelerada, sí, ciérralos, ¿no? Para saber en qué momento usamos nuestras herramientas. Cerrar los ojos es muy fácil que te lleve a dormir, ¿no? Si vienes muy cansado. O al mundo imaginario. ¿Crees que así lo puedo empezar? Que me quedaba dormida y luego me sorprendía de mi cuerpo colapsaba. Ajá, hay un punto ahí que te estás quedando dormido y que te estás relajando tanto, que es ese como cuando te vas a quedar dormido en cama, que justo ese momento en el inter. Sí, pero que estás porque no estás. Que pero es perfecto. Sucedió como 8 veces. Sí. Okay. Sí, súper. A ti, Alu, ¿cómo te fue? Yo sí vengo cansada, entreabrí los ojos un poquito, porque al principio sí estaba así como, no dormir, no. Pero ya cuando me sentí más estable, ya pude cerrarlos. En la meditación y en la respiración me costó el vacío al exhalar. Ok. O sea, sentada lo puedo hacer. ¿El vacío lo puedes hacer sentada? Sí. Qué interesante. Al exhalar, sentada sí, pero acostada me costó mucho trabajo. Qué lindo. O sea, sí, intenté, pero también llegó un momento en que dije, ya, respira, o sea, sí respiré y el Kapalabhati también me entré en la segunda como que perdí el ritmo a la mitad
concentré y ahí sí, quién sabe. Ajá, ok. La verdad que el último fue para que se activaran, no era para que porque justo se relajaron tanto. Y sí sentí un ratito al principio, antes de empezar con las respiraciones, creo que sí me dormí un poquito, también me pasó lo mismo como que... Sí. Fue para que se activaran un poco más, o sea, más que otra cosa, y poder regresar con un poco más de energía, ¿no? Porque si no, o sea, si iban a quedar en ese estado así de letárgico. Sí, ok, bueno, súper, gracias. Nunca lo había hecho acostada. O sea, pranayama sí, muchísimas veces, como todas las veces. Pero el vaca, el sostén tanto, sentí que lo pude hacer bien, pero el exhalar y en vacío me costó así de después me relajé, o sea, sentí como mi cuerpo me hizo así, o sea, como en contracción, y fue relaja para aguantar, y sentí las contracciones de la apnea, o sea, de las contracciones involuntarias. Y fue como, bueno, relájate muchísimo, porque y aparte dije súper poquito, o sea, no pasa nada, pero me dio por un segundito así de hoy. Sí, pero bien, o sea, como se me hizo súper interesante. Sí, lo pude hacer, pero por un segundito. La primera fue así de. Hasta inhalé tantitito, así. Dije, me voy a quedar así. Pero sí, interesante. Sí, súper bien. Acostados. Tocas un poquito más la nada, el vacío, que es el sentido de muerte, la entrega total. Pero con el bolster es diferente, porque con el bolster tienes el pecho abierto, entonces no hay tanta sensación como cuando estás 100% acostado en el piso. Sí, quería doblar las rodillas o poner un colchoncito en mi cabeza. Como te dije, eso hubiera sido la diferencia, pero así. O sea, si te acuestas más en el piso puede ser todavía más confrontador. Sí, sí. Te da un poco más de sensación de apertura, de conectar, ¿no? De fuerza, del timo, ¿no? Viene del timo. Pero sí, no, las retenciones son fuertes. Sí. Igual, o sea, bueno, como usted, y eso lo saben, ¿no? Yo propongo, pero ustedes siempre tienen la libertad, obviamente, de decir, pues yo ya, o sea, no, esto me sobrepasa, y es como también para ir reconociendo cómo estamos, qué estamos sintiendo, ¿no? Entonces, y cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Lo que dijeron, te dijiste tú, Ale, que estando acostada, con la cabeza hacia atrás, no te permitía el movimiento, o sea, como un movimiento más libre del pecho. Y cuando subiste la cabeza, sí. ¿Por qué crees? Porque se conectó. ¿Por? Para subir la cabeza. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué crees? Por las conexiones que vimos en la clase pasada de las conexiones superiores. ¿Por qué crees que necesitaste la cobija? Porque estaba desalineada. Sí, o sea, desalineada sí, pero ¿por qué crees que estabas desalineada? O sea, porque no todo el mundo necesita cobija. ¿Se acuerdan que en las conexiones, o sea, si hay rigidez, si hay tensión en un músculo, es como la manguera, ¿sí? No fluye el agua. Ajá. Entonces, si yo estoy así y se levanta mi barbilla y no lo puedo acomodar, generalmente habla lo que decíamos la clase pasada, no se redondean los hombros, hay tensión, se hunde el pecho, está cerrada la espalda alta, ¿no? Entonces, si tú tienes suficiente apertura en los hombros, en la espalda alta y en los músculos del pecho, pues tú puedes abrirte más, no hay limitación. Ponemos una cobijita en las cosas que tienen que ver de extensión y apertura en pecho para ayudar a que se haga esa conexión, o sea, abrirle espacio a la manguerita para que pase la sangre y la energía, ¿no? Entonces, o sea, está perfecto usar la cobija. Ese es en realidad el darte cuenta, si se me duerme un brazo, si se me duerme una pierna, o si se me duerme, o sea, o no puedo respirar, me falta ayudarme para que las articulaciones tengan
espacio y libertad para que fluyan la sangre, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas que te das cuenta que necesitas cambiar la posición, ajustarla, para ayudarte a hacerlo mucho más, más natural o más fácil. Entonces, cuando una persona, y de ahí que no sé si han escuchado en las clases o lo han notado, haces la postura, pero que puedas respirar. Si se corta si se limita tu respiración, no, hay que salir, hay que acomodarla. O sea, que les digo, yo les hago mucho esa insistencia, ¿no? Mucho en los arcos, o todo lo que tenga que ver con extensiones, les hago mucho esa insistencia. O sea, tú haces esto, la propuesta es esta, pero si sientes que no puedes respirar o que se está limitando, aparte del dolor, ¿no? Pero ahí te está diciendo tu cuerpo que necesita otra cosa. Y después a lo mejor se va soltando y se va liberando tanto en el mismo momento de la clase, que puedes hasta ahí como a reajustar y otra vez a lo mejor quitarte la cobija, porque ya el cuerpo se soltó y se relajó, pero para no quedarte bloqueado, porque si no, no respiras, ¿sí? Sí, creo que mencionaron hace un mes que íbamos a ver la respiración, y ahora que acabo de vivir la experiencia de manejar 3 horas y media en un tráfico horroroso, me quedaba sin respirar de la tensión. Me acordaba y otra vez me entraba el aire. Aparte, generalmente los coches no tienen la forma más ergonómica porque te redondea la espalda, ¿no? Entonces súper atenta y de repente me daba que se hunde el pecho. Entonces, y además la posición de estar es como que les trabaja mucho tiempo en una oficina. Entonces, que se va creando tensión. Sí, claro. Entonces sí, tensa, por supuesto. Sí. Ok. Todas ahí cacharon esto de el por qué es importante darte cuenta si puedes respirar, y de ahí, si no puedes respirar, hay que ajustar el cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que ajustar el cuerpo. O sea, puede ser algo muy simple, muy simple, y que no necesariamente se dé. O sea, porque si yo veo a Ale, pues ahí en la postura posiblemente no me doy cuenta que hay tensión, pero es cómo lo identificas, porque se bloquea tu respiración, no hay movilidad. Entonces, en el momento que se pierde la movilidad, va a haber compresión, porque los músculos no te están dejando, o la articulación no te está dejando moverse, ya está bloqueada, estás tensa y contracturada, ¿sí? Y esto es para todas las conexiones, pero bueno, este es un ejemplo en esta posición, ¿sí? Y si se dan bien las conexiones, la respiración es libre y amplia, y consciente y profunda. Bueno, consciente es diferente, pero profunda. Sí. Cuando no se dan las conexiones, no se da la respiración. Por eso decimos muchísimo, los que van constantemente o practican, cuando nosotros decimos la intención del alineamiento restaurativo es relajar los músculos, generar la conexión. En la forma decimos generar la conexión, pero relajar para crear una respiración más amplia. Y más la presión de los props que usamos, eso todavía más. Sí. O sea, nosotros ven que en algunas clases la respiración se acelera, ¿no? Entonces, una de las metas en cualquiera de las formas de práctica es que podamos respirar largo y profundo. O sea, que podamos estar como tranquilos y ecuánimes en la práctica. Si no, me cuesta un montón practicar vinyasa por eso, porque siento que es muy rápido y que no respira tranquilo. Ahí es una de las cosas que generas en las prácticas de vinyasa es condición física. O sea, porque como estás moviéndote más rápido, entonces no hay tanta capacidad pulmonar. Entonces, por eso sí tiene sus ventajas también las prácticas dinámicas, o hacer cosas que nos impliquen acelerar el corazón para crear o sea, buscar hacer más larga la respiración. Para los corredores, por ejemplo, las personas que hacen maratones y hacen Ironman o cosas por el estilo, y que practican yoga para entrenarse, les dicen que hagan, o sea, un entrenamiento es hacer el correr rápido, que se acelere el corazón, o sea, caminar
y hacer que la respiración sea bien larga y profunda, y hasta que no se alargue, no vuelvan a acelerar. Y lo van haciendo así varias veces, o sea, hacen varios juegos, rondas de esta dinámica de respiración, y después lo que van buscando es, ahora busca respirar largo y profundo mientras haces el correr rápido. Entonces, en la práctica de yoga es lo que haríamos cuando coordinas la respiración y el movimiento en una práctica de vinyasa. Hacer que tus movimientos sean tan largos como tu respiración, y al hacerlos tan largos como tu respiración, cuando tu respiración es acortada, pues claro que te mueves más rápido, pero si tú te vas pidiendo alargarlo, lo que estás haciendo es eso, crear capacidad pulmonar. Entonces, ¿y qué? Para que suceda eso que se requiere, que busques expandir. Si buscas expandir, vas a movilizar esta articulación, la del esternón, para que los pulmones tengan espacio donde respirar. Una vez que se va movilizando aquí, tienes que liberar los hombros, porque si los hombros están redondeados hacia adelante, comprimes pecho. Entonces, cuando tú buscas abrir más la capacidad pulmonar, esto va empujando y por eso va creando apertura. O sea, sí se va logrando apertura en las prácticas de vinyasa, solamente que te puedes quedar sin abrir las articulaciones y crear contractura porque no le estás dando tiempo ni conciencia al cuerpo. O sea, por ejemplo, en una práctica de vinyasa, lo que sintió Ale no se hubiera dado cuenta. O sea, porque es muy sutil esa pequeña tensión que tiene. O sea, porque si la ves, no es que le veas el pecho hundido, o sea, tiene postura recta. Pero justo esa rigidez viene de esta área, ¿sí? De esta área que está conectada con hombros y la espalda en la parte superior. Entonces, que tiene que ver con los brazos y cuello, como lo vimos la vez pasada. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales en la práctica de restaurativo sí hacemos énfasis en respirar de forma diferente a las vinyasas, pero sí hacemos énfasis de poder respirar, ¿sí? Nada más que aquí sí le damos chance al cuerpo solo. Sí. Y generalmente, bueno, en este ejercicio de haber extendido las respiraciones y alargarlas, para la mayoría es más fácil hacerlo acostados, o sea, hacer las respiraciones cada vez más largas, porque estar derecho, justamente, o sea, puedes tener mucha tensión en pecho, en los hombros, y no es tan fácil respirar largo y profundo, contrario cuando estás relajado. Haberles pedido el bolster era para que pudieran abrir el pecho. Les podía dificultar el del pecho, pero no el del abdomen. ¿Sí? Pero también al mismo tiempo les estaba ayudando a trabajar sistema parasimpático, para relajarse y soltarse más. Entonces, por eso esa combinación de hacer una respiración, o sea, ejercicios de respiración con bolster y acostados. ¿Sí? Entonces, bueno, explicarles esto de por qué hacer las respiraciones de cierta manera, con ciertas posturas, para que también ustedes lo puedan ir aplicando en su vida. ¿Sí? Vamos a hacer, ¿cómo vas, Kim? ¿Ya despertaste? Si te está costando despertar, te invito a levantarte y brincar un poquito en la punta de tus pies y te va a dar energía. El juego del calentamiento. Bueno, vamos a ver conexiones. Y